Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Me alegra encontrarnos nuevamente para glorificar, alabar, bendecir y adorar a nuestro Señor. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos estás permitiendo vivir con tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por estar siempre presente junto a nosotros, por iluminarnos y guiarnos con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que también nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Ven y cubre estos videos, este momento de encuentro y de oración, todas las personas que nos unimos en torno a ti para alabarte y bendecirte, todos los hermanos que en diferentes partes del mundo les llega este mensaje. Señor, cubre y séllame, Señor, este lugar, todas mis palabras, todo lo que aquí se haga, se diga, quede cubierto y sellado con el poder de tu sangre preciosa. Te pedimos que nos envíes la gracia y la luz de tu Espíritu Santo para que sea dirigido nuestro corazón, nuestras palabras, sentimientos, pensamientos, acciones, decisiones, nuestras emociones, sentimientos, todo nuestro ser quede cubierto y sellado con la coraza de tu sangre protectora y redentora, cuerpo, alma y espíritu. Todas nuestras facultades, todo nuestro ser esté cubierto con tu sangre, Señor, y que sea la gracia y la luz de tu Espíritu Santo la que nos dirija en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, por intercesión de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, nuestros ángeles custodios, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, el cielo completo, se una a este encuentro. Pedimos también la intercesión de las benditas almas del purgatorio, por quienes estamos ofreciendo todos estos videos, para que muchas puedan subir prontamente al cielo con el Señor. Te pedimos que este encuentro, Señor, esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se están celebrando en este mismo momento en el mundo entero, para que desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos a finalizar esta visión tan hermosa, inmerecida, como siempre digo yo, porque pues el Señor así lo quiso, pero aún a mí aún me sorprendo, me maravillo recordando, vivenciando, es como si lo siguiera viviendo todavía, esa vivencia, esa visión, vivencia del rito maravilloso del sacramento del matrimonio. Ya viene la parte final, ya cuando después de la comunión y la bendición final, el sacerdote realiza la despedida y el envío de los nuevos esposos a vivir el evangelio en sus vidas, su matrimonio y su hogar. Recordemos que al final de todas las santas misas de la Eucaristía, el sacerdote al final, cuando nos da la bendición final, nos hace un envío. Ese envío es muy importante. Pocas veces tenemos conciencia de que esa bendición final, esas palabras finales, cuando estamos ahí esperando darnos la bendición, cuando ojalá inclinemos la cabeza para recibir esa bendición final tan especial, donde el sacerdote nos envía,
después de terminar la Eucaristía, a vivir lo que recibimos, ¿sí? Con el alimento de la palabra, con el Evangelio, con la palabra de Dios, a vivir, a ponerlo en práctica, que se haga vida en nosotros. Y con la comunión, acabamos de recibir a nuestro Señor, entonces ahí viene el envío, al final vivimos el envío del sacerdote, que es precisamente a vivir lo que hemos recibido. Pues acá, dentro del rito del sacramento, al final en la Eucaristía, cuando el sacerdote ya da esta bendición final para todos los participantes, pero de manera especial y particular para los novios, les hace un envío, y este envío es a vivir realmente como un sacramento, o sea, el sacramento del matrimonio como un matrimonio verdaderamente santo, que estos esposos, nuevos esposos de Jesús, salen los tres unidos, salen así como entraron a este templo, de la mano de la compañía del esposo Jesús, porque ya el esposo Jesús se va a quedar para siempre con ellos dentro de a ir a la convivencia del matrimonio, a la convivencia del hogar, a la convivencia familiar. Jesús sale y también recibe ese envío y se va con ellos a vivir ese envío de la santidad, porque realmente cuando se nos hace un envío es como, bueno, ahora salgan de aquí, salgan del templo a cumplir su misión. Y yo siempre he dicho que nuestra misión es amar. Hemos venido a amar. Es lo importante, lo principal, amar, la medida del amor, en la medida del amor, como lo sabemos que todos seremos juzgados en el amor, como lo decía San Juan de la Cruz. Entonces, ese envío es a amar, a donarse, a servir el uno al otro, dentro de ese sacramento del matrimonio y después pues a los futuros hijos que lleguen a este hogar. El Señor me dice que son muchas las parejas que se casan sin la conciencia plena de lo que es el sacramento y de que Él se casará con ellos. Por eso lo ignoran todo el tiempo, o sea, cuando recién casados uno ignora todo el tiempo a Jesús, no solo en el altar porque no tiene la conciencia plena de cómo fue esta maravilla de casarse con Jesús, sino después en la convivencia. Por eso tantos matrimonios fracasan. Incluso demostraba cómo había parejas que al llegar al altar tenían pensamientos e intenciones equivocadas, como por ejemplo, si esto no funciona, me separo. Me voy con otro, me voy con otra, si esto no funciona, pues no pasa nada, hoy día todo es fácil, nada más es decir que ya no quiero continuar y no continúo. De hecho, hay muchas parejas que incluso antes de asumir el sacramento han llegado a hablarlo y a decir, pues si no nos funciona, pues nos separamos, no pasa nada, y lo estamos tomando desde incluso antes de asumir el sacramento muy a la ligera, muy fácil, vemos las cosas muy, muy efímeras, muy fácil, y si no funciona, pues entonces nos dejamos y no pasa nada. ¿En qué me metí? Ya cuando están ahí entrando, cuando ya está el día, llega el día del matrimonio, o antes de entrar a la iglesia, o cuando ya están ahí en el templo, ¿en qué me metí? Empiezan a cuestionarse y a pensar, ¿yo en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo acá? Ya me tocó, no hay nada que hacer, ¿sí? Ya está, esta era la única salida, porque muchas veces hay personas que se casan más viéndolo como una salida, como una conveniencia, realmente no por amor, sino porque ya me tocó, esta era la única salida. Entonces ese es un pensamiento que a veces el Señor me mostraba, que muchas personas llegan con estos pensamientos al templo. No quiero, realmente hay personas que incluso saben en el momento que no quieren casarse, no quiero, pero qué pena quedar mal. Ya tengo invitados, ya se pagó todo, incluso como les decía en un video anterior, hasta con deudas grandísimas, que eso después va a afectar la convivencia, el matrimonio. No puedo, pero ya no, ya está todo listo, ya no quiero casarme, realmente yo no me siento enamorada de esta persona, no quiero asumir este compromiso, esta responsabilidad, pero ya me siento tan comprometido porque ya todo se pagó, todo se hizo, que pues ¿cómo voy a quedar mal? ¿Cómo voy a quedar mal con todos esos invitados?
se invirtió mucho dinero en los preparativos, ya no puedo hacer nada. Otros, cuando obtenga lo que quiero, acabo con esta farsa. Entonces, obviamente que aquí hay una condición muy grave, porque la persona que se casa con un interés, sobre todo intereses económicos, materiales, muchas veces acceden al sacramento solamente para obtener un beneficio, pero ya saben en ese momento cuando lo están haciendo que tan pronto obtengan lo que quieren, se van, no asumen la responsabilidad, porque para ellos ya es una farsa. No la quiero, pero será buena mamá para mis hijos. Eso lo he tenido que escuchar, que a mí me han confesado parejas, esposos que me dicen, yo pues no estaba enamorado de ella, pero era una muy buena mujer, era una mujer de casa, y yo veía que iba a ser una buena mamá para mis hijos, pero pues realmente no estaba verdaderamente enamorada. No lo quiero, pero con él no me va a faltar nada. Entonces también ha escuchado esa otra parte, las mujeres a veces que, pues no, yo no estaba enamorada de mi esposo cuando me casé, pero pues él tenía las comodidades que yo necesitaba. Muchas veces, esto sí lo he escuchado muchas veces, de personas que se casaron como un escape de salir de situaciones que estaban viviendo en sus familias, al interior de sus hogares, de sus familias, de su familia de cuna. Muchas veces, eso sí lo he tenido que escuchar varias veces de personas que me dicen, yo me casé por escapar. Fue más un escape, que realmente no era que de pronto estuvieran enamorados de esas personas, pero pues lo hicieron más por escapar de una situación difícil que estaban viviendo en casa. Hay muchísimos otros malos pensamientos, sentimientos e intenciones que llevan las parejas en sus mentes y en sus corazones. También algunos comportamientos y actitudes previas al matrimonio, como llegar, lo que les había hablado en un video, llegar tomados, incluso drogados, enguayabados. Muchas veces por estas famosas despedidas de solteros, de solteras que hablábamos de la noche interior, donde se presta para cometer tantos pecados, tantas impurezas. Novios y novias que a veces llegan enojados, les pasó algún tropiezo, alguna dificultad previo a la boda, al matrimonio, y llegan enojados, frustrados, muchos con tristeza porque realmente no quieren estar ahí, tristes, como desesperanzados, agobiados, preocupados, llenos de ansiedad y angustia de lo que va a pasar. Realmente son muchas las cosas, o sea, es que aquí, o sea, yo sé que yo acá doy unos ejemplos, pero en la realidad pueden haber un sinfín de situaciones particulares en cada persona, donde en su conciencia, en su corazón, no había un real interés, una real voluntad, donde no había una real conciencia de lo que se iba a asumir dentro del sacramento del matrimonio. Entonces el Señor me muestra con mucho dolor y tristeza que hay muchos matrimonios que han llegado así. Entonces, digamos, obviamente hay personas que me han preguntado, bueno, y en esas condiciones, ¿qué pasa? O sea, ¿será que sí sucede que el Espíritu Santo desciende? ¿Qué pasa todo esto que describí yo en lo que el Señor me mostró del rito del sacramento del matrimonio? Miren, yo lo único que les puedo decir es que esto solo se puede discernir a la luz del Espíritu Santo. Yo pienso que la responsabilidad que tienen los sacerdotes de hacer estos discernimientos para ver si el matrimonio existe o no existe, o sea, cuando hablamos de la nulidad matrimonial, yo sinceramente digo que deben estar muy llenos del Espíritu Santo, deben ser sacerdotes muy santos, muy ungidos, muy obedientes a la luz, a la guía del Espíritu Santo, porque no me parece fácil llegar a tomar la decisión de ver o de decir si es o no es un sacramento válido. De hecho, pues en el misterio del Señor, en los misterios tan grandes, insondables de nuestro Dios, solo Él conoce el corazón humano, solo Él conoce el fondo del corazón humano. Puede ser que nosotros hayamos tenido debilidades en la preparación de nuestro matrimonio y hayamos llegado con cierta inconsciencia con algunas de estas ideas, aunque hay algunas que obviamente, como por el ejemplo, una de las que dije que
que el que está pensando en un interés, solo casarse por un interés y sabe que es una farsa y sabe que todo lo está haciendo con engaños, bajo engaños, matrimonios que hacen muchas épocas atrás que de pronto todavía existen, no lo sé, no me he enterado de ninguno cercano, donde los obligaban a casarse con amenazas de muerte, con todo este tipo de cosas gravísimas, como condicionados de esta manera. Obviamente pues ahí la iglesia puede hacer una intervención para discernir que si hay validez o no dentro de estos sacramentos. Eso realmente no me compete decirlo a mí. Por eso cuando a mi consulta llegan personas así, con situaciones tan puntuales, queriendo discernir la nulidad de su matrimonio, yo definitivamente digo que esto lo tiene que hacer sacerdotes muy, muy ungidos, muy temerosos de Dios, porque el juicio para los sacerdotes que tienen en sus manos el poder tomar estas decisiones va a ser duro ante el Señor, porque ellos debieron haberse dejado direccionar, iluminar y guiar verdaderamente por el Espíritu Santo, no por un sentir o un pensar, un sentir, un pensar humano. Tiene que ser la gracia para definir esto. Hay casos que sí se ven muy evidentes, pero hay casos en que no podemos decirlo, porque incluso en medio de nuestra inmadurez pueden haber cosas donde de pronto ese día sí estábamos ansiosos, nerviosos, de pronto, no sé, la humanidad, nuestra humanidad, pero que aún así el Señor pudo haber sellado ese sacramento con la luz de su Espíritu Santo, como les describí en el video anterior, y puede ser un sacramento válido porque Él, en ese misterio de que conoce nuestro corazón humano, que nos conoce más de lo que nosotros nos podemos llegar a conocer, Él pudo ver en ese futuro, ¿sí? Que nosotros cuando estamos allá casándonos no lo vemos, pero Él pudo ver que a futuro nosotros íbamos a tomar la conciencia del sacramento y lo íbamos a vivenciar de la manera que se espera vivenciar el sacramento del matrimonio. He tenido que escuchar casos de personas que me dicen, mira, cuando yo me casé yo no estaba preparado, yo no tenía la conciencia que ahora tengo, yo de pronto no me casé muy enamorado, muy enamorada, pero a medida que fue pasando el tiempo yo me fui enamorando, yo amo a mi esposo, amo a mi esposa, o sea, Dios conoce esas cosas que a veces nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces solo Dios sabe, solo el Señor lo sabe, si realmente ahí se selló ese sacramento, ¿sí? Ahí Él pudo en su bondad, en su misericordia y en su infinito conocimiento, como les digo, ver cosas que nosotros no vemos, ¿sí? Ver cosas más allá de las que nosotros podemos llegar a ver, y por eso solo Dios sabe realmente esto, pero pues sí, el Señor me mostraba mucho su tristeza por la falta de conciencia y de preparación en que las parejas están llegando al sacramento, y eso viene desde la crianza inicial, desde sacar a Dios de las casas, desde la falta de formación que hay hoy en las familias, donde ya no hay una preparación para los sacramentos, para ningún sacramento básicamente, o sea, todo se está tomando muy a la ligera, no es como las preparaciones que existían hace muchos años, que se recibía catecismo varias veces, incluso en la semana varias veces, o sea, donde uno tomaba la conciencia de lo sagrado que eran todos los sacramentos y se iba preparando para asumir el rol que debía asumir esposa, el rol que debía asumir esposo, y con la conciencia de lo que eso implicaba. Entonces ahora ya no, y muchos están llegando en estas circunstancias, es muy triste. Y el Señor también me decía que las parejas deben hacerlo vivo y presente desde el noviazgo para que Él sea el centro de sus vidas, pues no se trata de hacer a la pareja el centro de la vida, ya que eso es idolatría, y la idolatría al cónyuge trae mucho dolor. Es una realidad, o sea, cuando uno centra su vida
en ese cónyuge, incluso desde el noviazgo empieza a centrar su vida ese novio, esa novia, después eso va a traer muchísimo dolor porque es que él no puede ser o ella no puede ser el centro de la vida, tiene que serlo Jesús, el esposo Jesús, entonces aquí ya él se hace el centro de ese matrimonio, de esa familia, de ese hogar y como tal deberíamos tenerlo en cuenta absolutamente para todo, en todas las actividades del día a día, en las decisiones de la pareja, en los momentos de alegría, de tristeza, en todo tiempo y en todo lugar, incluso dentro de la intimidad, la sexualidad en el matrimonio, que de eso haré un video porque el Señor me muestra después de que yo salgo de todas mis hospitalizaciones y un tiempo después me muestra cómo es la sexualidad dentro del sacramento del matrimonio, pero pues lo hablaré en un video más adelante. Aquí quiero hacer énfasis precisamente en que nosotros nos olvidamos del Señor y por eso es que nuestros matrimonios fracasan, porque no dejamos que Jesús sea el centro. Yo les digo que a veces son en cosas tan mínimas como, Señor, bueno, preguntarle al esposo Jesús, ¿tú qué me recomiendas que haga hoy para el desayuno? ¿Qué me recomiendas que haga hoy para el almuerzo, para la cena? Bueno, Señor, mira, tenemos planeado hacer un paseo, hacer un viaje en familia. ¿Tú para dónde nos recomiendas? ¿Tú crees que es el momento de viajar? ¿Tú crees que deberíamos, ir a este lugar, ir a este otro lugar? Señor, todas las decisiones, todo, Señor, tenemos en mente con mi esposo, con mi esposa, hacer este negocio, entrar en formar esta empresa, bueno, lo que sea. Señor, tenemos ya la entrada de los niños al colegio, tú qué quisieras, dónde quisieras que ellos estén. ¿Cuántas veces de todas las decisiones que incluso son día con día, porque les digo, hasta la más mínima, las decisiones que uno a diario debe tomar, como por ejemplo, ¿qué hago hoy de desayuno? Es, o sea, ¿cuántas veces le hemos preguntado al esposo Jesús? De hecho, pues sabemos que él está ahí, ¿sí? Pues no lo vemos físicamente, pero Él está ahí. No podemos servir un plato para Él porque pues sabemos que obviamente Él él, aunque está ahí, no va a sentarse ahí a comer. Pero ¿cuántas veces nos hemos preocupado por querer saber qué quisiera comer el esposo Jesús? ¿A dónde quisiera el esposo Jesús que saliéramos de viaje? ¿Dónde quisiera que el esposo Jesús que nuestros hijos estén estudiando? Todo ese tipo de cosas. O sea, no consultamos nada con Él. No ponemos en oración las decisiones las importantes, las trascendentales en la vida, mucho menos las del día a día, ¿sí? Y ahí vamos sacando a Jesús porque lo ignoramos todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús es el esposo ignorado, el esposo desatendido, el esposo que no amamos, porque no tenemos la conciencia de su presencia constante en nuestras vidas. O sea, así como yo convivo con mi esposo, convivo con mi esposa, con mis hijos, convivo con Jesús. Él está ahí siempre, jamás se va, pero lo ignoramos. ¿Cuántos años llevamos de casados? Y de todos esos años de casados, ¿cuántos años lo hemos ignorado? Porque no tenemos la conciencia de su presencia constante y de que Él debería estar en absolutamente todas las actividades de nuestro día a día, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿sí? Entonces es muy importante que seamos conscientes de esta realidad. Es muy importante que seamos conscientes de que no podemos perder la conciencia de la presencia de Jesús siempre, de atenderlo, de no solamente para hacer la oración, porque a veces hay personas, sí, yo tengo presente a Jesús porque oro, sí, está bien, eso lo debemos hacer, es un deber que tenemos como esposos y como familia, ¿sí? Familia que ora unida, permanece unida, acordémonos de eso, pero para lo demás, todo, absolutamente todo deberíamos, cuando nosotros le consultamos todo a Jesús, créanme que el Señor nos va a dar respuesta. A veces, por ejemplo, un negocio, me ofrecieron un negocio, esposo Jesús, pero de pronto si es un negocio que tiene cosas que no están bien, que son ilícitas,
que pueden traerme problemas. Yo estoy segura que si uno dice, esposo Jesús, ¿tú estás de acuerdo con este negocio? Pongámoslo en oración, vamos a ofrecer una novena esta semana y estoy segura que durante la novena, con claridad y con absoluta certeza en el corazón, ustedes van a sentir que ese esposo Jesús les dice, no quiero que entres en algo que va a poner en riesgo la salvación de tu alma, porque todo es por la salvación de las almas, ¿sí? O sea, Él nos va a responder. Jesús va a decirnos todo lo que debemos y no debemos hacer, pero como no lo tenemos en cuenta, como no le preguntamos, como no le pedimos realmente que nos dé esa luz y ese discernimiento del Espíritu Santo, pues ahí es donde caemos, porque estamos manejando nuestro matrimonio como si fuéramos solitos, esposo y esposa, que ya somos uno solo, pero somos uno solo en el Señor, pero contamos solamente los dos y no contamos con el Señor. Y eso en el caso en el que hay esposos que se logran poner de acuerdo entre ellos dos, aunque no consulten con el Señor, porque la realidad es que la mayoría de matrimonios no hay acuerdos, no hay diálogo, no hay comunicación. Puede haber uno que domina sobre el otro, que quiere llevar el control, que quiere decidirlo solo, que no se ponen de acuerdo, que, o sea, sabemos que la cabeza es el esposo, el corazón es la mamá, pero aún así hay decisiones y hay situaciones muy importantes en la vida donde los dos deben tener una participación y un acuerdo, una comunicación, un diálogo, todo dentro del sacramento, del matrimonio y de la convivencia. Así como dialogamos en la oración con Jesús, tenemos que sentarnos con amor, con cariño, a dialogar con el esposo, con la esposa, para ponernos de acuerdo. Pero bueno, definitivamente el matrimonio es bellísimo. Si el Señor es la roca sobre la que se edifica la casa y si esa casa tiene sus columnas que vendrían a ser esposo y esposa muy fuertes, muy sólidas, ninguna tormenta, terremoto, avalancha podrá destruir esa casa. La lluvia de bendiciones que el Señor va a derramar sobre el matrimonio son muchísimas. Las parejas que se están privando de recibirlas, pues las parejas que están en unión libre, que están construyendo sin Dios, los cimientos de su casa definitivamente son arena movediza y las columnas pues están débiles, están frágiles, agrietadas. Cuando menos lo esperan, su casa se va a venir abajo, porque hay que construir sobre la roca y nosotros que somos esposo y esposa, columnas fuertes, sólidas. Por eso vuelvo y reitero la importancia de hacer un buen proceso de sanación interior, de liberación, de restauración, ojalá antes de casarse. Pues aquí el llamado para las parejas que aún no se han casado. Tienes que primero sanar con el Señor, sana tu vida, sana todo tu ser para que le puedas ir a ofrecer lo mejor de ti a esa esposa, lo mejor de ti a ese esposo, ¿sí? ¿Qué voy a llevar yo a mi matrimonio? Tengo que llevar lo mejor. Entonces, en la medida que yo sea esa columna fuerte, sana, sólida, voy a poder sostener eso que voy a edificar. Sin embargo, muchas de estas casas, aparentemente las casas de aquellos que edifican sin Dios, aparentemente se sostienen. Y en una distracción, un engaño del enemigo para apartar a las parejas de la bendición, muchos dicen, en este caso las uniones libres, muchas veces los comentarios son, no, si nos casamos se nos daña el amor, esto se daña. Pues así hemos vivido bien y nunca nos hemos separado y si nos casamos terminamos separándonos. Eso le ha pasado a un montón de gente. Ese es un comentario. Estas parejas que se casaron, eso es otro comentario, estas parejas que se casaron terminó yéndoles mal y a nosotros nos va a pasar lo mismo si nos llegamos a casar. Entonces así estamos bien, quedémonos así. ¿Para qué dañar la relación? Eso no dañemos la relación con el matrimonio, así estamos bien. Otro comentario, ahorita no hay plata para casarnos, ¿sí? Entonces la plata, lo económico, no hay plata para casarnos. Queremos vivir un tiempo así para ver cómo nos va. Eso es muy típico ahorita, no, es que ensayemos a ver, y si nos va bien, pues nos casamos, y si no, mejor pues nos separamos y no pasa nada. Ya estamos muy viejos para eso, ¿no? Hay unos que ya de pronto llevan muchos años viviendo en unión libre y entonces ya se acomodaron en esa situación y una de las cosas que dicen es, no, eso ya estamos muy viejos para eso ya para qué.
O la otra es los que aún sienten que no, estamos muy jóvenes para eso, ¿para qué nos vamos a casar? Estamos muy jóvenes para eso y hoy día, obviamente, si los jóvenes no quieren matrimonio, no quieren familia, pues no quieren. Estos y más argumentos vienen del enemigo, quien sí sabe que no solo priva las bendiciones a la pareja, sino a los hijos de estas uniones, porque es muy triste, pero realmente los hijos de las uniones libres no reciben la bendición, todas estas bendiciones tan hermosas del sacramento. Nuestro Dios en su misericordia sí acompaña obviamente estas familias, pero ellas no se dan cuenta, o estas parejas de unión libre no se dan cuenta de cuántas gracias se están privando por no recibir el sacramento, la bendición de Dios en el sacramento, y de esta manera permitir que sus hijos reciban esa bendición. Entonces es muy triste todo esto y es una situación que hoy más que nunca la estamos viviendo, porque definitivamente la gente no se quiere casar, la gente no quiere asumir el sacramento del matrimonio, y si conocieran, si pudieran ver este tesoro maravilloso que el Señor a mí me permitió ver todo esto, entender este misterio, querer vivirlo de la manera como Dios quiere que lo vivamos. O sea, todo el mundo debería asumir, ver tantas gracias, tantas bendiciones que se derraman durante el rito, pero también dentro de la convivencia con la presencia del esposo Jesús, porque ahí lo puedo llamar esposo Jesús. Si yo estoy en unión libre, yo no puedo decir que estoy casado. Hay personas que viven en unión libre y dicen mi esposa y mi esposo. Eso no es su esposa ni su esposo. Pues por ende tampoco puedo llamar a Jesús mi esposo, porque no están casados con él, porque no han asumido este sacramento maravilloso con él. Entonces, ¿cómo se están privando de todas estas bendiciones? Eso solo le interesa al maligno, porque él sí quiere que las parejas permanezcan pues en estas uniones libres, ¿no? Entonces, pues recordemos que el demonio no suele manifestarse a quienes están en desgracia, en pecado, pues ya los tiene en sus garras y sabe que si se les manifiesta pueden intimidarse y buscar a Dios, y por ende empezar a zafarse de sus horribles garras, y eso a él no le interesa. Pues cuando él ve que las parejas están viviendo de esta manera, a él no le interesa que se pongan en estado de gracia ni que reciban la bendición, porque fácilmente se zafarán de las garras en las que ya están. Muchas veces el enemigo no genera el mal ambiente, las peleas, los conflictos, la división en la unión libre. Muchas veces hay parejas que se la llevan muy bien viviendo en ese estado, pero sí los genera dentro del matrimonio. Entonces es precisamente por eso que muchas parejas, dentro de lo que decíamos ahorita, que hay, ay no, es que yo he visto tantos casos que se casan y les va mal y no sé qué, porque no estaban preparados para asumir, porque si hay hay parejas en unión libre que entran en conciencia de la necesidad de buscar el sacramento y de ponerse en estado de gracia, pero no se preparan bien para eso, porque llevan tantos años viviendo en pecado, con pecados mortales a veces, cosas muy graves que hicieron durante esa unión libre, y no purificaron esa relación, no repararon todo ese pecado. Y cuando entran al estado de gracia, pues el enemigo, que lo sabe y sabe que no purificaron esa unión. De hecho, incluso hay parejas que saben que se tienen que casar, pero por ejemplo, están viviendo en unión libre, pero por ejemplo, es listo, nos vamos a casar dentro de un mes, pero no hacen ni siquiera un voto de castidad durante ese mes, sino que incluso pueden estar teniendo relaciones pecaminosas, relaciones impuras dentro de esa unión libre hasta el día anterior al día que se van a casar, porque les parece que ya eso es aceptable, porque como se van a casar no pasa nada, y que ya habían venido viviendo todos esos años teniendo relaciones y que eso no pasa nada. No, deberían darse un voto de castidad durante un buen tiempo, desde que toman la decisión de casarse, cuando ya toman conciencia que deben asumir el sacramento, desde ahí deberían hacer un voto de castidad, ojalá con separación de cuerpos, que cada uno viva en un espacio diferente,
que duerma en un espacio diferente y ofrecerle ese sacrificio al Señor en reparación de todo el pecado de todos esos años que llevan en esa situación. Cosas como esas, sumado a su proceso de sanación, su proceso de restauración personal, o sea, prepararse para eso, pero como no se preparan, ¿sí? Entonces, cuando ya están dentro del sacramento del matrimonio, vienen las pruebas, porque ahí sí el diablo va a venir a querer hacer de las suyas, porque está desesperado de que se les zafaron de las garras, llegaron a la bendición de Dios, entonces ahí va a venir a querer perturbar, a querer dañar, a dividir, a destruir, porque ve que perdió esas almitas, entonces está desesperado y por eso viene y ataca estos matrimonios. Pero una pareja en unión libre que se prepare realmente con conciencia, que asuma el sacramento con conciencia y que esté preparado para darle batalla al enemigo porque sabe que el enemigo lo va a tentar, va a superar esas pruebas. Porque no son todos los matrimonios de uniones que venían de uniones libres los que fracasan. Muchas personas que estaban en unión libre reciben el estado de gracia, viven esos sacramentos de una manera. Hay testimonios de personas que viven en sacramentos muy bendecidos porque realmente hicieron las cosas bien hechas. Entonces, por eso el enemigo viene y genera estos conflictos dentro del matrimonio, pues no desea que esposo y esposa se santifiquen y ayuden a santificar a sus hijos, ¿sí? Él no le interesa por eso el sacramento del matrimonio, porque él sabe que dentro de este sacramento hay santificación el uno al otro y hacia los hijos. Todo matrimonio tiene pruebas y es real que las parejas que han vivido en unión libre y se casan empiezan a vivir estas pruebas, pues el enemigo busca cómo hacerlos caer ahora que ya tienen la bendición y la gracia, pero estas pruebas se superan de la mano de su esposo Jesús y fortalecen más su unión y su amor para dar la gloria a Dios. Entonces, por último, yo quiero decirle a todos aquellos que se van a casar, que tengan presentes que no se casan para que el otro los haga feliz, sino para hacer feliz al otro. Y aunque suene un poco masoquista esta expresión, en realidad no lo es, pues buscando la felicidad del otro se encuentra la propia. Yo creo que a mí me pasó eso, ¿sí? Yo creo que cuando yo me fui a casar, o sea, yo siento que yo me sentía como tan feliz y que pues me sentía, sí, como tan querida y todo, que yo sentía que me iban a hacer feliz, ¿sí? Que yo me casaba porque yo iba a ser muy feliz, porque me iban a hacer muy feliz. No tanto pensando en voy a hacer feliz al otro, ¿sí? O sea, no era como el objetivo central de voy a hacer feliz al otro, sino, quiero que me hagan feliz. Si uno se casa con ese pensamiento, ya está mal. Ya hablamos de que el matrimonio es una donación total, no parcial. Lo he repetido varias veces. Entonces yo me tengo que donar completamente al otro y en ese donar completamente al otro, precisamente de mí debe salir ese deseo de hacer completamente feliz al otro. Hacer todo lo posible y lo que esté en mis manos y desde Dios, desde sus principios, sus valores, la moral cristiana, todo lo que esté en mis manos para hacer feliz al otro, ¿sí? Si todos tuviéramos este pensamiento cuando nos vamos a casar, pues si yo tengo este pensamiento, mi esposo tiene ese pensamiento, pues verdaderamente nos haríamos felices y viviríamos en esa felicidad, en esa armonía. Pero lo que pasa es que de entrada yo no pienso así. De entrada hay un pensamiento egoísta de quiero que me hagan feliz. Que mi esposo me haga feliz, que mi esposa me haga feliz. Cuando empezamos la convivencia y empezamos a chocar por nuestras debilidades, defectos de carácter y vemos que eso que hace el otro no me hace feliz, ya entramos en esos choques, en esos problemas, en esas divisiones, porque es que yo tenía una expectativa muy grande de que el otro iba a ser perfecto y me iba a hacer feliz. Y ahí es cuando chocamos y nos damos cuenta que no es así, porque entramos además con ese sentimiento egoísta. Yo quiero ser feliz, todo tiene que girar en torno a mí, tiene que ser por mí, para mí.
entramos con ese deseo y ahí es donde nos equivocamos. Entonces, lo ideal para las parejas que se van a casar, tomen conciencia de tú quieres realmente casarte porque quieres hacer feliz a esa otra persona. ¿La quieres hacer feliz? ¿O estás pensando en casarte porque te sientes tan bien con ella y que crees que te va a hacer feliz y yo me caso para que me hagan feliz? Si ese es el pensamiento, hay que pedirle al Señor que lo purifique porque no es lo ideal. El matrimonio es esa donación en el amor, esa entrega en todos los aspectos. En todos los aspectos nos vamos a comprometer con esa otra persona hasta que la muerte nos separe de esa persona terrenal, pero no del esposo Jesús, porque es hasta que la muerte nos una más, porque por eso Él no lo dice, hasta que la muerte nos una más. Y yo también podría decirles desde esa experiencia que viví, que también hasta volver a encontrarnos en la eternidad con ese esposo, esa esposa, para los que de pronto ya no tienen a su esposa o a su esposo en esta tierra y que anhelaran un día verlos, sí, en la eternidad lo veremos. No será el centro, no será lo más importante, porque allá lo que prima y lo que es más importante y lo que nos da el gozo y la felicidad plena es el Señor. Allá lo que más importa es el Señor. Para nosotros no hay nada más importante que el Señor en la eternidad. Pero yo sí les puedo decir que sí se encuentra uno con sus seres queridos en la eternidad, con sus amores lícitos, con los amores lícitos, con los amores que buenos acá en la tierra, que fueron lícitos, que no fueron del pecado. Con esos amores nos encontraremos en la eternidad y el gozo y la plenitud en el amor de Dios es algo indescriptible allá, es algo que no tiene, allá no habrán matrimonios ni nada de esto porque no los habrán en la eternidad, pero ese gozo de encontrarse con un ser amado en la eternidad es algo maravilloso, es algo muy, muy grande, es algo que no tiene descripción alguna. Nuevamente lo aclaro, no es lo más importante es la plenitud en el Señor, el amor del Señor, pero es que allá vamos a dar ese amor de Dios, entonces recibir el amor de Dios pleno de ese ser querido que teníamos acá en la tierra. Nosotros ir a dar ese amor pleno de Dios a ese ser querido que conocimos acá es una experiencia muy hermosa, no hay palabras humanas para describirlo, pero nuestro Señor espera que un día podamos ir a unirnos con Él, o sea, los casados que nos casamos con Él, hasta que la muerte nos una más. Esa es el ideal, lo que a mí me hace tanta ilusión, poder un día ir a unirme plena y totalmente con mi esposo Jesús. Muchas gracias por ver estos videos. Vamos a continuar porque aquí ya se acaba la experiencia de la visión del rito del sacramento, pero ya después vamos a continuar con el resto del testimonio, que ya viene la parte de mi juicio particular. Y pues las dudas o inquietudes que yo les pueda resolver con muchísimo gusto, igual se pueden comunicar para las citas o para el envío de los libros. Aquí en la cajita de descripción están mis datos por los cuales se pueden comunicar. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.